Muy buenos días, señoritas y jóvenes. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, pero antes vamos a ir a una pequeña reflexión. En Marcos 8:36 dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Nosotros dedicamos mucho tiempo a trabajar y ganar dinero, pero no tanto así a nuestras familias. Entonces, ¿es importante el dinero? Sí, pero no debe ser lo primero y lo único en nuestra vida. Debemos valorar también nuestro tiempo en familia y debemos valorar que hay un tiempo para todo. Un tiempo para trabajar, un tiempo para jugar, un tiempo para divertirte. Muy bien, piensa en esto y ahora sí nos vamos a nuestra lección. Muy bien, el día de hoy vamos a ver la separación de los sistemas materiales. Los sistemas materiales se pueden dividir o se pueden separar dependiendo en qué, si es un sistema heterogéneo o un sistema homogéneo. En el caso de ser un sistema heterogéneo, tenemos diferentes formas de separarlos. Vamos a ver entonces primero a la separación de sistemas heterogéneos. Entre nuestros primeros sistemas de separación en el sistema heterogéneo, para los sistemas heterogéneos, tenemos por ejemplo a la levigación, a la tamización, sublimación, imantación, disolución, filtración, decantación y centrifugación. La levigación, ¿en qué consiste? Si nosotros tenemos una mezcla de diferentes sustancias heterogéneas, generalmente lo que se hace en esta es meterlos al agua, así digamos, por ejemplo, y empezar a hacer unos movimientos. Por acción de la gravedad y por el peso de algunos de los elementos, se van a ir separando. Como por ejemplo, ahí tengo mis pepitas con un poquito de tierrita. Y las pepitas son las que se separan en este caso. Entonces la levigación se utiliza de esa forma. Donde generalmente utilizaban este método para separar, para cuando iban a separar oro del río, por ejemplo. Agarraban un tanto y por acción del peso, el oro se quedaba en el tamiz y la tierra, piedras y demás iban a un costado. En el caso de la tamización, la tamización es muy más fácil de comprenderla. ¿Por qué? Porque se hace necesario utilizar un pequeño tamiz. Por ejemplo, yo tengo este pequeño tamiz que tengo. Aquí accidentalmente mezclé un poco de orégano con harina. Entonces, la tamización, ¿de qué se trata? Con ayuda de un tamiz, yo puedo separar a diferentes sustancias heterogéneas haciéndola pasar por ese tamiz. Entonces, si yo hago esto, las partículas más grandes se quedan en el tamiz y las más pequeñas se separan. Entonces, es una forma de separar de forma heterogénea también, para separar algunos elementos heterogéneos. Luego, ¿qué tenemos? La sublimación. En este caso, ahorita no tengo algo que se pueda sublimar, por ejemplo, hace un cambio de estado de sólido a gaseoso. Entonces, si nosotros tenemos dentro de nuestra mezcla, por ejemplo, algo que puede evaporarse con facilidad, simplemente agarro mi mezcla, espero a que pase ese cambio y lo que resta lo separo y lo que el otro compuesto que ha estado unido a él se encuentra de forma gaseosa. La imantación, esa es muy fácil de hacerla. Si nosotros tenemos nuevamente una mezcla y dentro de nuestra mezcla heterogénea tenemos algunos compuestos metálicos, con ayuda de un imán simplemente puedo pasar por ella y separarlas, ¿no? Entonces la imantación nos ayuda mediante un imán a atraer aquellos elementos de carácter metálico que se pueden separar fácilmente de la mezcla. Bien, en el caso de la disolución, si nosotros diluimos algunos compuestos y están de forma mezcladas, en pocas palabras, yo puedo diluirlas para verificar dentro de la dilución cuáles se pueden diluir y cuáles no, y a la vez, por acción de la gravedad y demás, como hicimos en una ocasión, ellos pueden separarse diluyendo. ¿Ya? Luego, la filtración. En el caso de la filtración, si en algún momento ustedes tienen una tacita de té, por ejemplo, el tecito se va filtrando el líquido o el colorante que está dentro del tecito y se va colorando la taza. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí un poco de harina con agua mezclada y en este otro lado tengo un tubo de ensayo vacío y aquí tengo también
un embudo con una servilleta que me va a servir de filtro. La filtración, ¿en qué consiste? Simplemente hace que las partículas que están flotando en el medio, en el otro sistema, se queden atrapadas por el tamaño. Y para eso utilizamos un filtro. Y en este caso yo estoy utilizando una servilletita. Si nosotros echamos el líquido, poco a poco va a ir pasando, va a pasar el agua, por ejemplo. Y al otro lado va a pasar el líquido ya transparente. Entonces, eso sería la filtración. Utilizamos alguna membrana, por ejemplo, en este caso, en papel, para poder purificar en algunos casos nuestro líquido o nuestra mezcla. Y en el caso de la decantación, en la decantación también se conoce como precipitación. Eso se hace o se realiza de forma natural. Por acción de la gravedad, las partículas más grandes tienden a irse al fondo, como está acá. Aquí vemos una manchita, entonces de la harina las partículas que no se han mezclado muy bien se han ido hasta el fondo. A esto se llama decantación o precipitación. Precipitado lo que está aquí abajo, lo que se mantiene allá abajo. Y la centrifugación, para esto se utiliza generalmente la fuerza centrípeta, que generalmente es lo que da vueltas, digamos así, a una gran velocidad, haciendo que las partículas se vayan a los costados. Un ejemplo, podemos utilizar un spinner que nosotros podemos darle a una velocidad adecuada. Si nosotros colocáramos aquí unas muestritas y empezáramos a hacer girar pero muy rápido este spinner, las partículas que están sobreflotando, igual que en la mezcla de harina, se van a ir precipitando, pero no simplemente por acción de la gravedad, sino también por la fuerza que se genera y que hace que se precipite lo más pesado hasta el fondo. Muy bien, entonces estas son las formas de separar en sistemas heterogéneos. Ahora, ¿qué pasa con sistemas homogéneos? Vamos a verlo ahora eso. Cuando tenemos sistemas homogéneos, tenemos 4 métodos más conocidos de separación. Tenemos, por ejemplo, la destilación simple, la cristalización, la destilación fraccionada y la cromatografía. En el caso de la destilación simple, se trata generalmente de un proceso que separa los azúcares, alcoholes, aromas y aceites, por ejemplo. ¿Qué cosas podemos separar por este medio? ¿De qué forma sirve? Generalmente, cuando se tiene una mezcla homogénea, puede ser un líquido, puede ser jugo, puede ser cualquier líquido, se le introduce en un material cerrado, tapado, se le somete a calor y empieza a generarse aquí adentro por el calor, empieza a hervir, empieza a generarse unos vapores. Estos vapores van pasando por un sistema que hace que ese vapor se empiece a enfriar, se empiece a condensar. Y al otro lado, después de haber enfriado, este vapor empieza a convertirse en líquido y empieza a gotear. Entonces, en esta destilación, por ejemplo, que es para obtener aceites, nosotros metemos flores, plantas y demás en este recipiente y por el vapor, por el calor, el aceite que tenían las plantitas empieza a volverse igual vapor. Y cuando se van mezclando entre vapor y pasan al otro lado, como son aceite y agua, como esta mezcla, podemos separarlas muy fácilmente. ¿Ya? Es una destilación más simple. En el caso de la destilación fraccionada, en nuestro libro se menciona la forma de destilación del petróleo, que también se somete a calor, pero en este caso va recogiéndose dependiendo la temperatura que tengan. Si tienen una temperatura X1, entonces se va recogiendo, va pasando a este otro, también se va recogiendo, pasa a este otro hasta obtener finalmente una cuarta temperatura en la que se separan algunas sustancias y van acopiándolos en otro lado. ¿Ya? Entonces, fraccionada, ¿por qué? Porque se va constantemente haciendo una fracción del total, dependiendo a su temperatura, su densidad. Esto generalmente se hace para la obtención de gas, petróleo, diésel, gasolina, que tienen diferentes puntos de ebullición y diferentes puntos de evaporación. En el caso de la cristalización, por ejemplo,
Si nosotros mezcláramos agua con sal, lo pusiéramos en una hornillita, como decir, este simbolito que estamos escribiendo significa calentar. Si nosotros agarráramos una mezcla de agua con sal, por ejemplo, y lo pusiéramos a calentar, el agua se iría evaporando y lo que quedase al final serían, como en este caso, unos pequeños cristales que se van formando en el fondo del recipiente. ¿Esto por qué? Porque hemos evaporado todo el agua. También es una forma de separar una mezcla homogénea, porque agua con sal no te das cuenta, por ejemplo, si dónde está el sal, cuál es el agua, todo está combinado y mezclado. Y finalmente la cromatografía. En este tipo de mezclas se separan por algunas características específicas de los compuestos. Como por ejemplo, yo tengo aquí una manchita, le he puesto un pedacito de una manchita de marcador de tinta. Lo he colocado aquí en el alcohol, que ya se ha mezclado incluso con la tinta. Lo puse y por acción de capilaridad, que quiere decir absorber de abajo hacia arriba, el tinte que estaba aquí en la punta ha empezado a subir. En algunos casos se va fraccionando los colores y eso hace una forma de separar, por ejemplo, también, mucho más específica. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a quedar acá. Hemos visto formas de separar. El trabajito para para esta semana les voy a dejar en Classroom. Ya saben, como siempre, cualquier duda, no tengan miedo, pueden consultar. Que tengan una linda semana.